El título de hoy, como les comentaba, es Grandemente Consolados. Esta palabra consolar, que justamente está en el texto que vamos a leer, se forma de dos palabras en el original. Parakaleo, para y kaleo. Y se me quedó porque no está tan difícil de aprender. La palabra para significa alguien que está al lado. Kaleo significa alguien que te habla. Y es increíble saber que cuando hablamos de ser consolados o animados, es alguien que está a tu lado y que constantemente te está dando una palabra que te motiva, que te ayuda, que te fortalece. Parakaleo. Diga conmigo, parakaleo. Y es alguien que está a tu lado y que te está hablando y que está ahí animándote, que está trayendo consuelo por medio de una palabra y que está constantemente al lado tuyo, acompañándote. Ese es el significado de esta palabra. La verdad que muchas veces en la vida uno debe descubrir el significado de las palabras no solamente en el diccionario. Porque en el diccionario a veces es como muy fácil leerlo, ¿verdad? Uno lee, abre y dice, mira, significa esto. Pero muchos años atrás, en una época difícil de mi vida junto con mi familia, antes de casarme, yo perdí a mi hermana. Y en este tiempo yo estaba sirviendo en una iglesia, en el área juvenil de la iglesia. Y un día en la iglesia hacen un llamado. Y uno pasa adelante. Y la verdad es que ese día, yo no soy mucho de pasar adelante, pero pasé adelante ese día. Y me quebranté. Porque venía a mi memoria el dolor de haber perdido a un ser amado. Pero ese día nunca lo voy a olvidar porque comprendí lo que significa ser consolado. Porque de a poco empezaron a salir unas personas de la iglesia y no me dijeron nada, no me hablaron, simplemente me abrazaron. Estuvieron ahí, lloré junto con ellos y ellos lloraron junto conmigo y recibí consuelo. Parakaleo. Entonces, en esta semana, cuando estaba leyendo esto y veía la frase que está en el texto, vine esto a mi memoria y quisiera que juntos podamos compartir qué significa ser consolados, grandemente consolados. Así que vamos a la escritura, vamos a estar en Hechos capítulo número 20, desde el verso 1 en adelante. La escritura nos va a decir lo siguiente. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, en donde nos quedamos, ¿cuánto tiempo? 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado como muerto.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven, ¿y cómo estaba este joven? Vivo, y fueron grandemente, ¿qué dice la Escritura? Consolados. Muy bien, a través del texto vemos algo. El consuelo se muestra como algo central en estas dos partes que estamos leyendo. Y podemos descubrir lo siguiente, que Dios de alguna forma trae consuelo a la vida de cualquiera de nosotros por medio de dos cosas o dos personas en esta ocasión. Trae consuelo por medio de los amigos y trae consuelo en medio de su iglesia. Trae consuelo por medio de los amigos y trae consuelo por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que observamos luego del alboroto? La semana pasada estábamos viendo que en Éfeso se hizo un gran alboroto. Tan grande que la gente quería era sacar a los cristianos de ahí. Pero vimos que el alboroto se tranquilizó. Y ahí es cuando comienza justamente esta parte. Y en esta ocasión vemos cómo es que Pablo trae consuelo también a sus amistades, a sus discípulos, a sus cercanos. Por eso es que observaremos que Dios va a hacer dos cosas en este texto. Traer consuelo por medio de ¿quién? De los amigos y por medio de la iglesia. Observemos entonces qué es lo que hace Pablo en los primeros versículos. Dice el verso 1 y 2, lean conmigo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a ¿quiénes? A los discípulos. Y habiéndolos hecho ¿qué cosa? ¿Y qué más hizo? Y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó ¿a dónde? A Grecia. Entonces vemos que aquí hay algo común. Él viene y exhorta y abraza. Esa palabra exhortar también es esa palabra para caleo. ¿Y saben qué? Lo que me gusta de esto es que el consuelo a la vida viene por un testimonio verdadero. Miren, muchas veces nosotros podemos pretender que cuando venimos a Cristo, la vida va a ser perfecta. Vamos a ser Superman, somos los campeones, nada es imposible para nosotros. Y recuerdo que hace años atrás, conversando, cuando recién vine a los caminos del Señor y estaba conversando con alguien, yo tenía esa forma de hablarle, de decirle, oye, pero mira, todo es posible y vas a ver. Claro, yo tenía creo que 21, 22 años y a esa edad uno se siente pero Superman en todas las cosas. Y él me decía, pero yo no creo que si tú eres cristiano no vas a sufrir. Y yo tenía esa mentalidad, no, tranquilo, vas a ver que con el Señor todo es posible y todo va a salir bien. Pero la verdad es que no. Un testimonio verdadero bendice las vidas. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo viene de sufrir y cuando va y se presenta donde sus amigos, se presenta con un testimonio, con una exhortación de lo que realmente había pasado. Pensando esto de aquí, me hice una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar tal vez una exhortación de Pablo? Y busqué y encontré una en 2 de Corintios. Venga conmigo un ratito a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, Pablo inicia esta carta a la iglesia de Corintio mostrándose verdadero, diciendo las cosas como son, trayendo un consuelo por medio de un testimonio sincero. Miren esto de aquí. Bendito sea, estamos en 2 de Corintios capítulo número 1, vamos a leer juntos desde el verso número 3. Miren lo que escribe Pablo en esta ocasión a la iglesia de Corinto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué?
de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros hacer ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros, ¿qué dice? Somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué? Las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois ¿en qué cosa? En la consolación. Porque hermanos, miren lo que él empieza a decirles. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar, ¿qué cosa? La vida. Pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte para que confiésemos en nosotros, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que con muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Me encanta esto, porque cuando Pablo hace esta carta, él mismo está contando que él mismo ha sufrido, que él mismo ha atravesado por dificultades en su vida a causa de Cristo. Y la verdad es que cuando nosotros damos testimonio de las cosas que nos han pasado, prestamos atención de manera diferente. Porque te identificas con lo que aquella persona está contando. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí hemos pasado alguna vez alguna aflicción? O tal vez estamos pasando por alguna aflicción. ¿Y qué pasa? Que cuando viene alguien, y no solamente que te predique el evangelio, porque es lo correcto hacer, predicar el evangelio, pero cuando te dice, mira, esta dificultad también la he vivido, pero en medio de mi dificultad, Dios me ha consolado. Normalmente cuando a mí me toca enseñar o predicar, me gusta mucho usar estas imágenes de lo que he pasado junto a mi esposa o me ha tocado vivir en la vida, porque es la forma en la que tal vez conectamos. Y como les contaba, cuando en mi familia nos tocó perder a alguien tan cercano como una hermana o para el caso de mis padres, una hija, tú en ese momento tú no lo entiendes, no sabes por qué, reniegas muchas veces de Dios, te entristeces, te deprimes, todas estas cosas pasan. Pero quiero comentarles algo, que a raíz de aquella pérdida, cuando tuvimos que sufrir, también fuimos consolados. La verdad es que hay cosas que tú no puedes explicar, sino que de manera sobrenatural Dios pone cierta paz en tu corazón y puedes sobrellevar ciertos dolores, aflicciones o dificultades. Porque es en ese momento de la aflicción, cuando abundan las aflicciones, también va a venir el consuelo del Señor hacia tu vida. Y cuando Dios te permite estar fortalecido, en ese momento puedes compartir de esa aflicción. En ese momento, cuando a mí me pasó eso, cayó una depresión en mi vida, horrible. No la entendía, quería salir de ella. Justamente en esa época nos casamos con mi esposa, pero yo no podía dejar de tener estos malos pensamientos. Gracias al Señor eso se fue, como a los 6 meses de mi vida se fue. Pero les quiero comentar algo. Desde ese momento en adelante, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero me ha tocado acompañar a algunas personas que han vivido lo mismo, que han sentido lo mismo. Y se crea por la gracia de Dios una hermosa conexión, porque cuando tú has vivido un dolor y Dios te ha consolado,
Tu corazón se mueve también para que puedas consolar a otros. Miren, Pablo se presenta tal como es. Pablo no oculta nada. Dice, por causa de Cristo vamos a sufrir. Pero de la manera que abundaron también las aflicciones por causa de Cristo, de la misma forma también va a abundar la consolación por causa de Cristo. Y esta semana nos pasó algo interesante. Veníamos en el carro y justamente tenemos a un hermano en la fe que está atravesando una gran dolencia en su cuerpo. Y recibimos una llamada. Y esta llamada decía, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo me puedo comunicar con la familia? ¿Qué puedo hacer? Lo hermoso del asunto es que la persona que nos estaba llamando semanas atrás también estuvo delicado de salud. Y hace clic esto. Decíamos, wow, ¿cómo la aflicción que alguien pasó semanas atrás le mueve en el mismo amor para poder servir a otra persona que está viviendo exactamente igual? Y eso es lo hermoso del Evangelio. Porque si tú tal vez hoy te encuentras en una aflicción, en alguna dificultad grande que no la puedes entender, no la puedes comprender, si has depositado tu corazón en Cristo, vas a recibir el consuelo de Cristo. Y en ese momento, cuando ya Dios te saque de tu aflicción, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos de hacer? Compartir el consuelo que Cristo nos ha dado. Y eso es lo que Pablo está haciendo y es lo que el Señor nos muestra. Él sale de Éfeso, vino de un problema inmenso y él regresa a donde sus amigos. ¿Y qué hace? Diga conmigo, paracaleo. Se puso al lado de él y empezó a decirles palabras que los afirmaban, que los guiaban, que los fortalecía en Cristo. Esa exhortación que tantas veces necesitamos en la vida, Pablo regresa. Porque pongámoslo esto en perspectiva, pongámoslo en nuestra vida. ¿Qué pasará? Dios nunca lo permita. Si vienen aquí unos guerrilleros y nos dicen, no pueden hablar más de Jesús, y cogen al primero que ven parado ahí, a mí, me cogen a mí, me arrastran, me golpean, me sacan por allá, me linchan, de todo. ¿Ustedes cómo se van a sentir? Les van a decir, y viene el guerrillero y dice, si tú vuelves a hablar de Cristo, lo que le pasó a ese zambito que estaba delante tuyo, te va a pasar exactamente igual. Entonces, nuestro corazón se puede sentir atemorizado, ¿verdad? Es decir, yo no voy a ser como ese zambito, ¿qué voy a estar predicando? Pero ¿qué pasa si regreso después de 2 semanas moreteado y todo y te digo, buen día, sigamos predicando de Cristo, que no pasa nada? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está regresando y está exhortando. Y Dios trae ese consuelo a la iglesia por medio de un testimonio sincero. Sin mostrarnos con chalecos antibalas, por decirlo de alguna forma. Sino mostrar aquellas heridas sinceras que recibimos a causa de Cristo. Porque cada herida que mostremos, que hemos recibido a causa de Cristo, mostrará también la consolación que hemos recibido por causa de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, observamos aquí a Pablo. Pablo trae este consuelo. Él regresa a donde estaban las iglesias anteriores. Y regresemos al texto. Veamos qué más podemos observar, qué más podemos aprender. Y vengamos desde el verso número 3. Pablo se quedó en Grecia, estaba exhortando, animando en abundancia. Y veamos lo que dice el verso número 3. Después de haber estado allí, ¿cuánto tiempo? 3 meses en Grecia. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. Y veamos los nombres. ¿Quiénes son? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de la región de Asia, ¿quién acompañó a Pablo? Tíquico y Trófimo.
Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en qué ciudad? En Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, llegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muchas veces cuando nosotros vemos textos como estos podemos decir, pero Dios, ¿para qué pone tanto nombre? Y algunas personas dirán, eso es fácil, Javier. Mira, Dios puso todos estos nombres para que cuando las parejas cristianas tengan hijos, escojan de la Biblia los nombres bíblicos y de esta manera tengan lindos y hermosos nombres. Entonces, no sé a quién le habrán puesto Sópater o Aristarco, pero yo le pido a Dios que no le ponga, pues son nombres feísimos. Entonces, no solamente, perdón si alguien se llama así, la embarré. Perdón, son hermosos estos nombres, de verdad, muy. Pero Dios no solo pone esto, sino, ahí sí nos vamos a poner modo estudio inductivo y observamos las ciudades, de dónde son, y por qué Lucas las pone aquí, porque Dios le pone en el corazón poner esto aquí. A ver, veamos las ciudades desde el verso número 1. ¿Qué ciudades aparecen? A ver. Macedonia, tenemos esta región, ¿verdad? Entonces estamos en Macedonia. ¿De ahí a dónde se fue? A Grecia, perfecto. De ahí que vemos verso 3. Muy bien. ¿Y hacia dónde regresaba? Regresó hacia Macedonia, ¿verdad? Y ahora observemos de dónde son las personas. Porque esa palabra que dice Sópater de Berea, significa que ¿de dónde era Sópater? ¿Era de dónde? De Berea, ¿verdad? Aristarco y Segundo, ¿de dónde eran? Muy bien. Gallo, ¿de dónde era? ¿De dónde era Timoteo? De Listra. Muy bien. Y Tíquico y Trófimo venían de Asia, ¿verdad? Muy bien. Y esto es interesante observar porque, miren, qué bendición que son los amigos que Dios pone en la vida. Qué bendición cuando Dios te da buenos amigos en la fe. Los que aparecen en los momentos más complicados, más difíciles. En los momentos donde nadie te quiere acompañar. Y en ese momento aparecen los amigos. Qué hermoso. Yo doy gracias por mis amigos. No los nombro porque casi todos están aquí. Y después uno se le puede escapar a alguno y puedo pecar de eso. Pero doy gracias a Dios por la vida de mis amigos, porque Dios trae consuelo por medio de los compañeros de la fe. La verdad, Dios trae consuelo por medio de los compañeros de la fe. Miren, ¿cómo inició Pablo este viaje? Esto es súper interesante. ¿Cuál es el pasado de Pablo? A ver, ¿a qué se dedicaba Pablo? ¿A qué? ¿A perseguir a quiénes? A los cristianos, ¿verdad? Y hay un momento cúspide de la vida de este hombre Pablo. ¿Quién recuerda como la punta del iceberg de su maldad? Da permiso, concede una muerte de un cristiano. Él se va a una ciudad, Damasco, quiere irse hacia Damasco y pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Se encuentra con Cristo. Cae de rodillas, no puede ver. Reconoce que Cristo es Salvador, se convierte. Lo vamos a poner en resumen. Él empieza a predicar de Cristo, pero los inicios de Pablo fueron súper interesantes. ¿Qué le pasó a Pablo? Veamos un ratito en Hechos 9. ¿Cómo fue que este hombre que hoy tal vez es tan conocido empezó el ministerio? Y si nosotros vamos a Hechos 9, versículo número 26, ¿qué es lo que observamos? Miren esto de aquí. Para esto Saulo ya empezó a predicar, Pablo ya empezaba a predicar, pero él llega a Jerusalén, verso 26, dice que él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué dice la Biblia? Le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque había matado a los cristianos y ahora se les quería juntar. Pero entonces por eso le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no le creían que fue un discípulo. Pero ¿quién apareció en ese momento? Bernabé, verso 27, dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Qué increíble! Nadie le creía a este tipo. Venía Saulo por ahí y decían, patitas, ¿para qué? Te quiero. Y salían corriendo. Pero hubo un hombre, Dios puso una persona ahí, que se convierte en su compañero de viaje. De hecho, Pablo lo acompaña a Bernabé. Y él lo observa. Y él le dice, ven acá, te voy a introducir a los amigos. Y qué bonito saber que Dios trae consuelo por medio de los amigos. ¿Cuántos aquí hemos sido nuevos alguna vez en alguna congregación? Y qué feo que se siente. La verdad, a veces pecamos nosotros los cristianos de no ser tan, no sé si afectivos o algo. Depende, ¿no? Depende cómo es la congregación. Yo nací en una congregación grande. Entonces, si yo entraba a la congregación, o salía, como que nadie tal vez se daba cuenta. Y yo me acuerdo tanto de un amigo que tiene este no es el nombre, pero es el apodo, se llama Pájaro, le dicen Pájaro. Y Pajarito, porque decíamos el cariño, Pajarito porque es así, es un retacito de chiquito. Entonces, Pajarito me ve y me dice, Pío, Pío, no mentira, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Javier, sí, yo te he visto que eres nuevo aquí. Y yo le digo, sí, chévere. Entonces me dice, oye, ¿quieres estudiar la Biblia? Y yo le digo, dale, sal y vale. No, mentira. Le digo, sí, vamos. Y ahí fue que nos llevaron, me acuerdo, ahí lo conocí a David, porque nos llevó a la casa una amiga que se llama Yuyi, que ahora está en España, y ahí empecé a aprender la Biblia. Y la verdad es que no tenía muchos amigos dentro de la iglesia, pero Dios puso a uno que me presentó a otro, y ahí se hacen más. La verdad, qué bendición los amigos que Dios te empieza a dar en el camino. Entonces, aunque nadie le creía a Bernabé, póngase en la posición de Saulo. Llegas a Jerusalén, de donde estuvo Jesús, muere, resucita. Tú esperas que la iglesia, ¿qué haga? Acepte al pecador, y llega el pecador arrepentido, y nadie quería ver al pecador arrepentido, solamente uno, Bernabé. Entonces, Saulo tal vez era el que se sentaba, no está José, porque José sí se iba con todos, pero allá al fondo, y que no quería que nadie lo vea. Qué consuelo más grande que fue en ese tiempo la vida de Bernabé, que lo acercó hacia los demás. Y él inicia así sus viajes. De hecho, empieza su viaje con Bernabé, y después va con Silas. Timoteo se une en los viajes. Bueno, está con Bernabé, se separa, de ahí Pablo va con Silas, y Timoteo se une al viaje de Pablo con Silas. Y él vive muchas dificultades. Nosotros vemos a través de los hechos que Pablo ha vivido hartísimas dificultades. Le han hecho de todo, lo han apedreado, lo han dejado casi muerto, le han dado con palo, lo han metido a la cárcel. Bueno, le ha pasado de todo, le ha pasado muchas cosas. Y muchas veces podemos pensar que cuando hay dificultades en la vida, cuando eres creyente, hay personas que, y yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez, dice, desde que me convertí, me va peor. Me va mal, como que las cosas me salen peor, dirían en el campo, y no me están saliendo como quisiera, y no sé por qué, pero tú sigues predicando el evangelio. Muchas veces las personas te pueden rechazar, todas estas cosas te pueden pasar por causa del evangelio. Pero ver este listado, ¿ustedes contaron cuántos eran? Miren, Sópater va 1, Aristarco va 2, segundo, bueno, sería el tercero, que es segundo. Fue un chiste. Gallo sería el cuarto, Timoteo quinto, Tíquico 6, Trófimo 7, Lucas que está escribiendo 8. Y ahora Pablo, son 9, pero 8 amigos van con él. Y de haber estado solito en la congregación, había tirado atrás, que nadie quería juntarse con él. Y Dios, a través del tiempo y en medio de las dificultades, ¿qué pasó? Empezó a tener amigos. ¿Y qué clase de amigos? Esto es lo bonito. ¿De dónde era Sópater? ¿De dónde? Era de Berea. ¿Usted recuerda lo que pasó en Berea? ¿Sí recuerda lo que pasó en Berea? En Berea hubo un alboroto y tuvieron que haberlo sacado a Pablo por el mar. O sea, llega el evangelio a Berea, escudriñan la escritura, pero una vez que la gente cree, viene gente, lo persigue, y querían irse en contra de la vida de Pablo, y los discípulos tuvieron que, ¿sabes qué?
ándate por el mar para que nadie te vea. Lo tuvieron que exiliar, por decirlo de alguna forma. Eso pasó en Berea. ¿Por qué? Cuando el evangelio llega, cuando el evangelio prospera, ¿qué aprendimos la semana pasada? Alborotos se crean. Entonces llegó el evangelio, se creó el disturbio, ¿verdad? Y Pablo tenía que salir huyendo. Pero Pablo huía, pero los cristianos se quedaban en Berea. Y de esta ciudad viene Sópater. O sea, Sópater entendía lo que significaba, ¿qué cosa? Vivir una persecución por causa de Cristo. Ese es Sópater. ¿Qué pasó con Aristarco? ¿De dónde venía él? Segundo, también, ¿de dónde venían? De Tesalónica. ¿Qué pasó en Tesalónica? También un alboroto. Un gran alboroto. ¿Qué pasó en Derbe? ¿Qué pasó en Listra? De Listra lo apedreaban. Y Tíquico y Trófimo vienen de Asia, posiblemente pudieron haber venido de Éfeso y ahí fue el tumulto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué estaban dispuestos los amigos de Pablo? ¿Cuál era la disposición del corazón de los amigos de Pablo? Vivir la persecución igual como él la estaba viviendo. Qué hermoso consuelo. Qué hermoso consuelo saber que no estás solo. De que si hay una dificultad, tienes a tus amigos que están al lado, hablando, animando, fortaleciendo. Por eso es que les estaba comentando, Dios trae grande consuelo por medio de un testimonio sincero, como lo vimos en Pablo. Él no oculta las dificultades, muestra las heridas, porque las heridas muestran ¿qué cosa? El consuelo que has recibido. Pero Dios también trae consuelo por medio de los amigos que pone en tu vida. Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, Lucas, todos están presentes. Y ¿sabes qué? Una vez una señora que trabajó conmigo me dijo algo sobre los hijos. Me dijo, porque mis hijos, yo tengo tenemos tres con mi esposa. Y son diferentes. A uno le gusta el seco de chivo, al otro le gusta el seco de pato. Son diferentes, siempre son diferentes. Y decía, pero ¿por qué si este se comporta así y por qué el otro no hace lo de acá? Cuando eran más chiquitos. Entonces ella, Dios creo que la iluminó en ese momento y me dijo, por favor extienda su mano. Y dije, algo profético. Entonces yo extendí mi mano. Entonces yo saco la mano, me dice, sí se ven los dedos. Y yo le digo, sí me veo los dedos. Me dice, ¿sus dedos son iguales? Y yo le digo, no son iguales, son diferentes. Me dice, así son los hijos. Y yo, wow. Y es que la verdad es que son diferentes. Y los amigos que Dios pone en la vida también son diferentes. Porque animan de diferentes maneras. Miren, aquí viene algo interesante del estudio de los nombres. El nombre Aristarco es un nombre que se usaba para la nobleza. Aristarco, perdón. Era un nombre que se usaba para la nobleza, como un nombre así, Rey Williams, no sé, la nobleza. ¿Qué nos da a entender? Y se ríe. ¿Qué quiere entender el nombre de él? Nos da un trasfondo un poquito de él. ¿De dónde probablemente venía Aristarco? ¿De dónde? De la nobleza. Pero hay otro que viene después de Aristarco. ¿Quién era? En el original es Secundo. En esta época, cuando estaban los esclavos, a los esclavos ya no poseían nombres propios. A los esclavos se los enumeraba. Entonces, cuando tú tenías al principal de los esclavos, al que como que era el jefe de los esclavos, a él se le ponía un nombre, lo tenía anotado por aquí, perdón que lo tengo chiquitito, que era como primer, una cosa así, primer, porque era él primero. Y este de acá, segundo, que ya nos lo traduce, ya lo podemos entender, era secundo. Entonces, ¿de dónde probablemente, cuál era el trasfondo de este hombre que venía de Tesalónica? Era esclavo. Entonces, ¿quiénes acompañaron a Pablo en su viaje? Desde la nobleza hasta los esclavos. Porque en Dios no hay diferencia. Y las amistades no hay diferencia en las amistades de su proceder o de su contexto. Dios trae consuelo
por medio de amigos, en el caso de Pablo, que estuvieron ahí con él, viajando con él, acompañándolo a él, regresando a aquellas mismas regiones donde un día fueron perseguidos, porque su corazón quería estar con su amigo. Y qué bendición son aquellas amistades que Dios pone en nuestra vida para que traigan consuelo. En cierta ocasión, mayo 3, 1815, en una mina de carbón, en una ciudad llamada Heaton, en Inglaterra, esta mina de carbón se inunda, porque trabajaban con un sistema que la presión del agua hacía que levanten donde ponían los carbones y sacaban desde lo más profundo. Hubo un gran accidente donde se rompe eso y empieza a caer el agua. Y 75 mineros quedaron atrapados en esta mina. 41 hombres y 34 niños desde los 6 años murieron en este gran accidente en Inglaterra. 9 meses después, cuando pudieron rescatar los cuerpos de los mineros enterrados, en una de las solapas que guardaba un niño, había una cajita de metal que guardaban antes las velas, y él había hecho una inscripción que se las quiero leer. Decía así: no temas, querida madre, porque nosotros, mientras tuvimos tiempo, alabamos y cantamos al Señor. Madre, busca del Señor más de lo que yo lo busqué. Esos 75 hombres murieron juntos alabando al Señor. Y de alguna forma esa es la imagen de los amigos que ahora acompañan por causa del Evangelio a Pablo. Porque Dios trae consuelo también a sus vidas, a mi vida, por medio de nuestros amigos en Cristo. ¿Cómo más trae Dios consuelo? Ya lo dijimos. Lo trae por medio de los amigos, pero también lo va a traer por medio de la iglesia, de la reunión de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Veamos desde el versículo 7 de Hechos 20. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte: ya llegué. Muy bien, pero fuerte, pues. Ay, pero no me grite. No. Hechos 20, versículo 7, dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para hacer ¿qué cosa? Para partir el pan, Pablo ¿qué hacía? Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Y qué hizo Pablo? Alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y había un joven llamado ¿cómo? Eutico, que estaba sentado a la ventana. ¿Y cómo estaba este jovencito? Rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, ¿qué le pasó? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado ¿cómo? Muerto. Pablo desciende, se echa sobre él, lo abraza y dice: no se alarmen, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan, ¿qué hizo Pablo? Nuevamente, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Wow. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el versículo 7? Un culto, como el que estamos haciendo aquí. ¿Qué días se estaban reuniendo? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana en esa época? El domingo. Perfecto. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba exponiendo la palabra. ¿Cuánto? ¿Cuántos queremos tener predicadores bíblicos en esta iglesia? Levante su mano. Muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que predicar? Entonces, yo creo que nos vamos a ver más bíblicos aún. Entonces, vamos a ir de largo. ¿Hasta qué hora llegó? Hasta las 12, por ahí está, ¿no?
Y de ahí hasta las 6. ¿Qué hora tienen? ¿Qué hora es, por favor? Las 12. 11:15. Sí tenemos todavía. Tenemos 12 horas para llegar al mismo... No, estoy bromeando. Y gracias a Dios hoy día nadie se ha dormido. Porque va a decir, no sé, pues el pastor... No, aquí está un hombre, Eutico. ¿Y qué le pasó a Eutico? Se quedó como profundamente dormido. Ahora, aquí hay que darle razón a algo a Eutico, porque muchos van a decir, ese Eutico, ¿para qué fue a la iglesia? No. Quiero que revisemos bien el texto de Eutico. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres Eutico. No, mentira. Miren, revisemos bien lo de Eutico. El joven, en el verso 9, dice que estaba sentado ¿en dónde? En la ventana. Ya vamos a entender por qué se siente en la ventana. Era un hombre pilas. Ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué dice aquí? Vencido ¿de qué? Del sueño. Ya, esa palabra vencido quiere decir que él estaba luchando por no dormir. ¿Sí ve? O sea, Eutico no es que dijo, bueno, me voy a la iglesia para dormir. No, él quería escuchar, ¿verdad? Pero venía ¿cómo? Cansado. Miren, yo por eso, hermanos, si ustedes se quedan aquí dormidos, tranquilos. Tranquilos. Charles Spurgeon una vez dijo a los hermanos que se venían a dormir a la iglesia, porque él tenía cultos en mitad de la semana, digamos que hagamos cultos los miércoles. Los miércoles, yo cuando ya salgo del trabajo, yo ya voy cansado. Llego directamente a veces a la cama y ahí muero en la cama. Decía, yo prefiero que vengan aquí y coman la mitad de la comida espiritual a que no coman. Así que vengan nomás. Ese fue Charles Spurgeon. Pero John Wesley hizo algo muy interesante. John Wesley un día estaba predicando y un hermano se queda dormido. Dice la historia que él se para y lo ve dormido. Está despierto. ¿Dónde hay un dormido? No. Todos se pusieron despiertitos. Está bien, está bien. Y dice que empezó a gritar, ¡fuego! ¡Fuego! Entonces dice que el hermano se levanta asustado. ¿Y dónde está el fuego? Y Wesley le dice, esto es algo que Wesley dice, no yo por si acaso. Y Wesley le dice, el fuego está en el infierno para los que se quedan dormidos. Es una broma por si acaso. Ese es John Wesley, pensamiento de John Wesley, no mío por si acaso. Pero es interesante porque este joven se sienta en la ventana. Miren los detalles que Lucas nos pone. Verso 9 nuevamente. No, verso 8. Dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces, ¿qué hace? No son las luces que tenemos hoy en día que son LED y no hace calor. Eran lámparas con fuego, con aceite y encendido. Entonces había hartísimas lámparas ahí y estaban todos encerrados. ¿Qué va a hacer dentro del salón? Calor, 10:30 de la noche, 11 de la noche. ¿Cómo se va a poner usted? Estar queriéndose dormir. Eutico súper inteligente, ¿qué hizo? Fue a la ventana porque ¿qué pasa en la ventana? Viene el viento. Entonces entraba el viento. Es como que se pongan al lado del aire acondicionado ahí al ladito, ¿verdad? Pero pasó algo interesante. Se cae. Imagínense esto. Pablo, hay algo en el corazón de Pablo. Pablo, y lo vemos ya en los siguientes capítulos, pero Pablo sabe que el Espíritu Santo le está diciendo, todas estas personas que tú estás viendo hoy, no los vas a volver a ver más. Entonces, Pablo, cuando se encuentra enfrente de todos estos hermanos y sabe que no los va a volver a ver, la intención de él es de enseñar lo que más pueda, sacar la enseñanza que más pueda, de compartir lo que más pueda, pasar el mayor tiempo que pueda con los hermanos y poder enseñarle. Y por eso es que diserta de esta manera, lo hace extenso, lo hace largo, porque sabía que tal vez era ya la última vez que lo iba a ver. Y en medio de esto pasa un accidente. Se cae Eutico y esto paraliza todo. Mi pregunta era, ¿de qué tuvo que haber estado hablando Pablo? ¿Qué era lo que quería dejarle sembrado en el corazón en ellos? Tenía que estar hablando de Jesús.
las promesas de Jesús. La muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. Tenía que haber estado haciendo todo esto. Aquí hay algo interesante, porque la iglesia es grandemente consolada por lo que sucede. Y una de las cosas que Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 5, si me acompañan un momento. 1 de Tesalonicenses 5, en el verso número 11. Miren cuáles son una de las instrucciones que da Pablo por medio del Espíritu a la iglesia de Tesalónica. Y dice el verso 11, por lo cual animaos, esa es la misma palabra para caleos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La intención de Pablo es que la iglesia, la congregación de los creyentes, de los hijos de Dios, lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, reunidos por causa de Jesús, sea un lugar para que podamos tener mutua consolación, para que nos podamos animar unos a otros. Pero imagínense, Spurgeon años atrás dijo lo siguiente: la mutua consolación y la edificación, cuán raro es en nuestros días. Y es verdad. Miren, una de las quejas número uno de las iglesias cristianas es de que ya no se siente tal vez esa hermandad unos con otros. De que se ha vuelto tal vez un lugar donde venimos un domingo, nos sentamos 2 horas o hora y media, dependiendo lo extenso del mensaje, y no nos conocemos. Y solamente es, hola, ¿cómo estás? Hola, Dios te bendiga, qué gusto verte, ¿cómo has pasado? Tal vez se ha vuelto así, pero esa no es la intención de la iglesia. La intención es congregarnos por causa de Jesús, pero también tener compañerismo y comunión. Por eso la instrucción es anímense unos a otros. Por eso la importancia de los tiempos juntos, la importancia también de discipulados que podemos tener en hogares, es la importancia de ¿qué? De tener comunión unos con otros, de saber cómo está la vida de mi hermano o de mi hermana. Esa es la importancia. Ahora, ¿cómo se animaban los creyentes en esa época? ¿Usted recuerda? Veamos un ratito en Hechos 2. ¿Cómo se animaban mutuamente? Hechos 2, verso 41. Dice la Biblia, hasta el verso 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, esto es lindo, miren, estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían ¿qué cosa? Sus propiedades, sus bienes. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué más hacían? Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y qué bonito, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Capítulo 4. Revisemos los versículos 23, 24. Dice, y puestos en libertad, para esto habían sido apresados dos de los discípulos, verso 23 dice, que los ponen en libertad, vienen a los suyos, le cuentan todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Y qué hicieron ellos? Habiendo oído, alzaron juntos la voz a Dios. O sea, hicieron una oración juntos, toditos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Saltemos al 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos y con todo denuedo que hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Son arrestados y ellos oran, se fortalecen juntos en la oración. Pero viene algo interesante. ¿Cómo es que ellos llegan a vender sus posesiones y daban a los que tenían necesidad? La pregunta es, ¿cómo sabían quién tenía necesidad? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo se sabe si alguien tiene necesidad? ¿Cómo yo podría saberlo? ¿Cómo hoy, en el siglo XX, año 2023, septiembre 3, cómo hoy yo puedo saber si alguien tiene una necesidad? ¿Cómo? Conversando. Siendo amigos. Estando en comunión, en compañerismo. Esa es la forma en la que nosotros podemos saber qué está pasando en la vida de alguien más. Y esa unidad es la que empezó a haber entre ellos y así podían consolarse mutuamente. Y Dios consolaba a su iglesia por medio de ellos. A mí me encanta ver esto porque la iglesia en Israel recibe este tiempo. Esta es la parte cuando la iglesia empieza justamente en Jerusalén. Y ellos viven un tiempo donde el Señor los consuela por medio de esta hermosa amistad que se crea entre ellos. Porque a uno lo apresaban y era como que a todos los metían presos. Salía de la cárcel y todos oraban. Había necesidades, entonces alguien vendía una propiedad, decía, bueno, mira, le está faltando, entonces compartamos y déselo. Esa era la forma en la que ellos vivieron ese ánimo y ese consuelo y perseveraron en la fe. Cuando nosotros observamos, nuevamente, veamos un ratito, Hechos 20, esta iglesia justamente en Troas, para mí este es un tiempo donde Dios trae consuelo por medio de los amigos como lo habíamos visto, pero por medio de la reunión de la iglesia trae este consuelo. ¿Por qué lo digo de esta forma? ¿Qué era lo que estaban aprendiendo? ¿Qué era lo que Pablo probablemente estaba hablando en esta larga prédica que estaba haciendo? ¿De qué tuvo que haber estado hablando? ¿De política? ¿De si va a quedar la Luisa o va a quedar el Daniel? ¿Si tomo Quaker o voto por las 5? No, eso tuvo que haber estado hablando. ¿Tuvo que haber estado? Tuvo que estar hablando de Jesús. ¿Pero qué es sobre Jesús? ¿Cuál es la esperanza que se debe predicar en la iglesia? Sobre Cristo, pero lo que Cristo hizo. De cómo Cristo fue a aquella cruz, siendo inocente, y recibe sobre su cuerpo el castigo que nosotros los culpables, nosotros los pecadores, merecemos. Y cómo solamente por medio del sacrificio de Jesús nosotros podemos, miren, resolver el problema número uno que el ser humano tiene. Y es su enemistad con Dios. El hombre nace enemistado con Dios porque es pecador. Y Dios ama de tal manera al mundo que envía a su único hijo para que Él tome el lugar de nosotros los pecadores. Para que todo aquel que cree en Él, dice la Escritura, no se pierda eternamente, no sufra una muerte eterna. No tiene que ser castigado eternamente por sus pecados, sino que por medio del sacrificio de Jesús, sus pecados sean completamente perdonados. Pero ¿cuál es la garantía? ¿Por qué nosotros podemos creer que lo que Cristo hizo es verdad? ¿Por qué no decimos que Jesús es un mentiroso, un farsante? ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. La resurrección de Jesús es lo que nos da a nosotros la garantía de que la ofrenda presentada por Él es válida delante de Dios Padre. Y es de esa manera en la que los seres humanos podemos hallar reconciliación con Dios. Pongámonos entonces en esta imagen donde están todos congregados, esas lámparas encendidas, el calor que abundaba, medianoche. Eutico estaba en esa ventana que está ahí.
se sienta batallando con el sueño, quiere escuchar el evangelio, pero le vence el sueño, se cae desde un tercer piso. ¿Y cómo sabemos que Eutico, porque muchos pueden decir, no es que fue un milagro de Pablo, Eutico cogió, se cayó y tal vez cayó bien y no se murió? No, ¿sabe por qué no? Por la profesión de Lucas. ¿Sabe a lo que se dedicaba Lucas? Lo que era Lucas, era un doctor. Aquí tengo un doctor. Hoy tengo algunos doctores. Si viene alguien y se cae aquí y parece que está ahí ya muerto, ¿cómo tú puedes reconocer que alguien está muerto? Respiración y pulso. Doctor, ¿concuerda? Perfecto, es que así dicen los doctores, ¿concuerda? Sí. Toca el pulso, ve. Lucas lo está observando, Lucas lo está escribiendo y está aseverando que Eutico efectivamente está muerto. Como profeta del Antiguo Testamento, Pablo se lanza sobre Eutico y está vivo. Imagínense esto. Pablo predicando, hablando de la muerte, de la resurrección de Jesús. Está hablando las palabras que Jesús probablemente dijo. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Las palabras de Jesucristo. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo lo resucitaré en el día postrero. Todo el que viene a mí no le echo fuera. Son las palabras, la esperanza que Él está trayendo a este mundo. Esas son las palabras y probablemente Pablo está predicando sobre esto. Se cae Eutico. Eutico resucita por la gracia de Dios. Es presentado vivo ante toda esta asamblea. ¿Cómo tuvo que haber estado el corazón de esa iglesia? Afirmados en Dios. Diciendo, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Me encanta observar esto porque hoy en día se presentan mesías hasta para regalar. Todo se convierte en un Dios, todo se convierte en algo donde tú puedes poner tu confianza. Los jóvenes dirán, mira, ¿sabes qué? Consíguete un buen novio o una buena novia y vas a ver cómo tu vida va a ser feliz. Eso es cuento. ¿Sabes qué? Logra el éxito trabajando y cuando tengas dinero vas a estar tranquilo toda tu vida. Eso es cuento. Yo he visto gente millonaria muriéndose y no queriéndose morir y se han muerto. Porque nosotros no podemos tener la esperanza en cosas vanas y pasajeras, en incertidumbres que el mundo nos presenta. La única cosa certera en esta vida, hay dos cosas. Que el hombre se muere, es certero. Y que solamente por Jesús puedes tener vida eterna. Y la iglesia está escuchando ese mensaje en medio de un milagro que trajo gran consuelo al corazón de ellos. Yo quisiera cerrar con un himno que encontré que habla sobre el consuelo de Dios. Cómo Dios trae consuelo a nosotros por medio de un testimonio sincero. Cómo Dios usa el dolor y trae consuelo y luego nosotros lo compartimos. Cómo Dios puede traer consuelo por medio de las amistades que Dios pone en nuestra vida a causa del Evangelio. Y cómo Dios también consuela por medio de las reuniones que tenemos como iglesia, porque nos conocemos y compartimos y su palabra se empieza a cumplir. ¡Qué gran consuelo! Esto del himnario de la alianza dice así: oh Señor, ayúdame en este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti con la diestra de tu justicia. Me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Queridos amigos, si usted es una persona que tiene tiempo teniendo una relación personal con Cristo, yo quiero decirle algo: sea usted un instrumento de consuelo. Vaya y testifique. No nos mostremos como los grandes superhéroes.
Cuente sus debilidades y cómo Dios le ha ayudado a superar sus debilidades. Testifique de manera sincera. Sea transparente. Visite a alguien. Llame a alguien. Acompañe a alguien en su dolor. Envíe un mensaje. Ore por alguien. El consuelo que usted un día ha recibido, por favor, no sea egoísta y se lo guarde. Vaya y busque a otro y lleve consuelo, el consuelo que Dios mismo le ha dado. Practique, por favor, el animar a otro hermano. Yo quisiera recordarles algo a aquellos que tal vez nos visitan por primera vez. Y hay un texto que a mí me gusta mucho. Y justamente está en el Evangelio de Juan, en el versículo 25 y 26. Son las palabras de Jesús. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Tal vez hoy usted está sin ningún consuelo. Y por experiencia se lo digo. Usted puede malgastar su tiempo, su vida, su dinero, buscando consuelo, ánimo, fortaleza allá afuera. Pero se acaba. Pero cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y somos reconciliados con Él por medio de su sacrificio, hay un consuelo que jamás se acaba. Usted desea ser consolado, busque a Cristo. Deposite su confianza en Cristo hoy. Amén. Oremos.